Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a una lección más de la obra de Cristo, la lección 10. Repito el título: Vibración de vida. Acción evolutiva de las chispas divinas en los reinos mineral, vegetal y animal. El íntimo atávico. Y comenzamos. Perdón, antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos. En determinado momento de la evolución del planeta Tierra, todo era en forma mineral. En esas formas experimentaban chispas divinas a las que les correspondía realizar esas experiencias. Pero la vibración lograda y atraída por las chispas divinas que estaban experimentando en la Tierra y a la vez el momento geológico del planeta, significaron el momento evolutivo en que podían venir a experimentar ya otras chispas más adelantadas, y para ello eran necesarias otras formas diferentes. Esas formas las proporcionó el reino mineral, mediante la combinación de determinados elementos minerales, combinación que se realizó por ley de evolución, en virtud de movimientos que se produjeron en aquel momento geológico, formando en varias partes de la Tierra concentraciones de los elementos así combinados. Esas concentraciones de elementos minerales combinados recibieron la vibración de vida necesaria para iniciar el reino vegetal. Por el mismo proceso, la vibración de las chispas divinas que estaban experimentando en el reino mineral y en el reino vegetal y el punto evolutivo del planeta, se produjo luego en su momento el reclamo para que otra vibración espiritual más avanzada comenzara a actuar en la Tierra. Entonces se formaron nuevas concentraciones de minerales en determinada combinación, las que recibieron otra vibración de vida similar a la que inició el reino vegetal, pero diferente, que inició en ese momento de la evolución en la Tierra la forma animal. Así como la anterior vibración había iniciado la forma vegetal y la nueva forma comenzó a desarrollarse de la misma manera. Ambas vibraciones comenzaron a actuar, cada una en su momento partiendo de esas concentraciones de elementos minerales combinados por ley de evolución. Esto nos aclara que físicamente no existe continuidad en las formas de los reinos mineral, vegetal y animal. Pregunta: ¿qué son espiritualmente los unicelulares? Explicación: en los primeros ejemplares del reino animal y del reino vegetal existen seres que la ciencia todavía no ha podido determinar si pertenecen al reino animal o al reino vegetal, pues tienen características comunes a los vegetales y características comunes a los animales. La diferencia real está en la vibración que han recibido. Sabemos que en determinado conjunto que constituye formas
unicelulares capaces de recibir vida, existen las formas que han recibido la vibración de vida iniciadora del reino vegetal y las formas que han recibido la vibración de vida iniciadora del reino animal. La diferencia no está en la forma en sí, sino en la vibración de vida recibida, porque, lógicamente, al comprobar que de tal protozoario derivan los animales, debe decirse que son formas animales, pero las características son iguales a las de los unicelulares vegetales, que seguirán multiplicándose porque han recibido la vibración destinada a formar el reino vegetal. En un comienzo solo se diferencian por la vibración de vida en cada uno. Esas primeras formas animales tienen también la finalidad de servir de punto de comienzo para las experiencias de las chispas divinas que han hecho sus experiencias en el reino vegetal y están próximas a constituirse en soplos espirituales, porque para experimentar como soplos espirituales necesitan recibir una determinada vibración correspondiente al reino animal, que no pueden recibirla de formas evolucionadas, sino que deben recibirlas de formas primarias, unicelulares, que tengan ya la vibración destinada a formar el reino animal. No se trata de chispas divinas vegetales y chispas divinas animales, sino de la chispa divina que va experimentando en el reino vegetal y en la forma explicada debe incursionar en el reino animal. Es decir que, aun cuando todavía continúa experimentando en el reino vegetal, va recibiendo también vibraciones correspondientes a las formas del reino animal. Cuando llega el momento en que esa chispa divina debe constituirse en soplo espiritual, debe tener otras posibilidades de contacto y para ello necesita recibir primero la vibración animal que está en esos organismos unicelulares, iniciadores del reino animal. Esa es la razón por la que no puede haber diferenciación entre el unicelular animal y el unicelular vegetal, pues la diferencia está en la vibración interna, que no es la vibración de la forma, sino la vibración de vida evolucionante que está actuando en la forma. En resumen, en algunos casos, los unicelulares pueden incluirse en el reino animal, pero en otros casos no ha sido posible determinar si son animales o vegetales. Hay unicelulares en el reino vegetal y unicelulares en el reino animal. Esto se explica perfectamente por la acción de vibraciones similares pero diferentes en conjuntos minerales similares que, por reunir las condiciones necesarias, recibieron la vibración que establecería la prosecución y permanencia de un nuevo aspecto de vida física en el planeta, que significaba un medio para la acción evolutiva de chispas divinas. Primero llegó la vibración iniciadora del reino vegetal y después, en el debido momento evolutivo en el planeta, la vibración iniciadora del reino animal. Pregunta: ¿por qué debió aparecer primero el reino vegetal y después el reino animal? Explicación: porque el reino animal debía alimentarse del reino vegetal,
así como el reino vegetal se alimenta del reino mineral. Pregunta: ¿el humano nació en un solo lugar de la Tierra? Explicación: no. En su momento, el humano, que como sabemos nació de determinados antropoides, nació en varios lugares diferentes, lo cual dio origen a seres con características disímiles, y cada grupo se adaptó a su ambiente, aparte del proceso de adaptación a lo que lo llevaron los movimientos geológicos del período glaciar. Pregunta: ¿el antropoide es la forma más avanzada antes del hombre? Explicación: por lógica, tenemos que suponer que sí. Todo es un proceso evolutivo y la forma humana es la culminación, es decir, la meta de ese proceso. Tiene que haber sido el antropoide, no otro animal. Se ve a las claras la transformación, se ve el proceso progresivo. No puede nacer de otro animal. Observemos que no hay improvisación en la forma, sino una escala zoológica. La forma humana, en su gestación, pasa por todas las etapas anteriores, desde el unicelular hasta el humano. Es más, grupos de células correspondientes a cada una de las etapas zoológicas por las que va pasando el embrión quedan en el tálamo, importante núcleo ubicado en la base del cerebro. Pregunta: entonces, ¿la evolución de los soplos espirituales no termina siempre en el antropoide? Explicación: no. No todos los soplos espirituales terminan la evolución en la misma especie animal. Sabemos que hay especies paralelas. La especie que la ley utilizó para el nacimiento del humano fue el antropoide, pero eso no quiere decir que ese sea el límite de mayor evolución para todos los soplos espirituales. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.